Saludos a todas y todos. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy la profesora Erandi Cañada. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos varias veces al día con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión de hoy abordaremos un tema perteneciente a la asignatura Historia Segundo Grado, titulado El mestizaje cultural. El propósito de esta sesión es identificar la herencia cultural producto del mestizaje en la comida mexicana, en vestuarios regionales, en la arquitectura colonial, costumbres y leyendas. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno, hojas blancas o de colores, pegamento, así como lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como anotar dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir los avances con su familia. Si ya están listos y listas, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para reconocernos, descubriremos el origen de una de las leyendas más famosas de México, La Llorona, la cual tiene muchas versiones que cambian dependiendo de la época y el lugar donde son contadas. Pongamos atención a lo que nos dice el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. El conocido relato de La Llorona tiene su origen en el mundo prehispánico. ¿Cómo relata Fray Bernardino de Sahagún lo referente a la mujer que salía en las noches? Dice así el franciscano. Muchas veces se oía. Una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? El mismo fraile la nombra Cihuacóatl, mujer serpiente, o Tonantzin, nuestra madre. Y apunta, decían que de noche voceaba y bramaba en el aire. Agrega la narración que la mujer aportaba una cuna que ponía en el mercado y allí la abandonaba. Cuando las mujeres iban a ver qué había dentro de la cuna, solo encontraban un cuchillo de pedernal, de los que se usaban para el sacrificio. Por su parte, Diego Muñoz Camargo relata así el acontecimiento. El sexto prodigio y señal fue que muchas veces y muchas noches se oía una voz de mujer que a grandes voces lloraba y decía, anegándose con mucho llanto y grandes sollozos y suspiros. «Oh, hijos míos, del todo nos vamos ya a perder». Otras veces decía, «Oh, hijos míos, ¿a dónde os podré llevar y esconder?» Una de las expresiones relevantes del pensamiento popular son las leyendas, que a veces se forjan a partir de hechos importantes. Otras responden a un imaginario colectivo que se va formando con el paso del tiempo, pero que no ocurrieron en la realidad, como parece ser el caso de algunos de los presagios. Sin embargo, La Llorona trascendió al mundo colonial y aún hoy perdura en boca de las abuelas que nos relataron la historia de aquella mujer, que se aparece y gime por sus hijos. Uno de nuestros cronistas destacados, don Luis González Obregón, comenta en su libro Las calles de México cómo a mediados del siglo XVI los vecinos de la ciudad escucharon agudos y tristísimos gemidos. Quien los profería era una mujer con traje y velo blancos, que recorría las calles del centro y llegaba a la Plaza Mayor, donde se hincaba y volteaba hacia el oriente para proferir el último y angustioso lamento. Después, continuaba su andar hacia las orillas del lago, en donde desaparecía. Este autor cita a José María Marroquí, quien señala: «Y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados, que habían sido espanto de la misma muerte, quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos, como de mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguirla a la larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer en llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas, y no pudiéndose averiguar más allá de ella e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le dio el nombre de La Llorona». Como puede verse, la tradición continúa y es de esperar que perdure, pese a que contemplamos con asombro cómo muchas de nuestras tradiciones van quedando en el olvido ante el paso del tiempo, que todo lo avasalla. Hasta aquí la lectura. ¿Conocían el origen de esta leyenda? En su comunidad, ¿cuál es la versión que se cuenta? ¿Qué otras leyendas conocen? No duden en compartir esta y otras leyendas con sus familias.
La llegada de la población europea, africana y asiática al nuevo continente propició la mezcla de diferentes culturas, lenguas y costumbres que dieron origen a nuevas prácticas y formas de expresión oral y artística. A esto lo conocemos como mestizaje cultural. Como han estudiado, la llegada y colonización de españoles en las nuevas tierras propició la reestructuración social y urbana existente antes de su arribo. Muchos de los asentamientos indígenas fueron reubicados en espacios en los cuales, posteriormente, convivieron con grupos étnicos diferentes, como europeos, asiáticos y africanos, sin dejar de mencionar a las diferentes culturas nativas. Diversos rasgos que caracterizaron la vida novohispana, producto de la mezcla cultural, aún pueden ser apreciados en la actualidad. Conozcamos algunas. Para comenzar, es importante identificar lo que significa la palabra cultura. Según la Real Academia Española, es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Para la población española, especialmente la monarquía, la colonización de la Nueva España representó grandes ganancias debido a la explotación minera, la compra y venta de esclavos, la adquisición de nuevos productos y el establecimiento de nuevas rutas de comercio. La importación y exportación de nuevas especies, vegetales y animales también diversificó la gastronomía, dando origen a nuevos platillos que ocupaban ingredientes provenientes de diferentes partes del mundo y que ahora son característicos de la gastronomía mexicana, como el mole o los chiles en nogada. ¿Sabían que en 2010 la comida mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? Al igual que las especias, muchos animales que ahora son parte de nuestra dieta diaria llegaron a la Nueva España con el arribo de los colonizadores. Por ejemplo, el cerdo y los productos provenientes de la res, como los lácteos y carne. También una infinidad de plantas y vegetales como el trigo, el mango, la cebada, los cítricos, el café, las manzanas y muchos más. No obstante, Nueva España y el resto de los virreinatos no fueron únicamente receptores, sino también emisores de diversas plantas, animales y metales que fueron comercializados y enviados a diferentes partes del mundo. Por ejemplo, el maíz, el cacao, las papas, los nopales, el aguacate, la grana cochinilla, la plata y el oro. La herencia cultural que nos dejó la época virreinal es vasta y se representa en muchas expresiones culturales. Acompáñenme a ver y escuchar el siguiente video que nos otorga más detalles. Seguramente alguna vez has participado en una fiesta en honor a un santo patrono, degustado un mole o bailado una danza tradicional en la escuela. Pues estas, como muchas otras expresiones que forman parte de nuestra cultura, tienen su origen en la época virreinal. ¿Qué expresiones actuales son parte de la herencia cultural del virreinato? Te invito a echar un vistazo a nuestras tradiciones. La época virreinal en la Nueva España conjuntó elementos indígenas, españoles, africanos y asiáticos, donde se fusionaron prácticas, creencias y tradiciones que dieron origen a la cultura novohispana, de la cual actualmente somos herederos. En nuestra vida diaria podemos ver, oír, hablar, sentir y reproducir diferentes expresiones de este pasado virreinal, que hallamos en la arquitectura, la pintura, la música, el lenguaje, la danza, la gastronomía y la vestimenta, entre otras manifestaciones culturales. Durante la evangelización, las órdenes religiosas recurrieron a la pintura, el canto, el teatro y la danza, para enseñar la fe cristiana y rendir culto a sus santos. Resultado de esto son las pastorelas y las festividades de Semana Santa o Corpus Christi, que son representaciones o recorridos que se hacen de un lugar a otro con una imagen de carácter sagrado. O las peregrinaciones a lugares religiosos, como a los templos de la Virgen de Guadalupe y el Señor de Chalma. O el carnaval, que era una fiesta católica que incorporó elementos profanos, danzas de origen prehispánico, bailes e instrumentos africanos, así como disfraces y máscaras. En la música destaca la pirecua, canto tradicional purépecha de Michoacán, que se interpreta tanto en lengua indígena como en español, y es resultado de la fusión de elementos de origen prehispánico con cantos religiosos de los evangelizadores.
de origen prehispánico son algunos de los espacios destinados a las festividades. Por ejemplo, anteriormente, en el Cerro del Fortín, ubicado en los valles centrales de Oaxaca, se encontraba un templo mexica dedicado a Centeotl, la diosa del maíz, a donde los indígenas llevaban ofrendas. Pero durante el virreinato, en ese lugar, se adoró a la Virgen del Carmen e inició la festividad de los lunes del cerro, permitiendo la conjunción de elementos españoles e indígenas. En el siglo XX, esta fiesta fue la base de lo que hoy en día conocemos como la Guelaguetza. En la actualidad, una fiesta patronal es impensable sin fuegos artificiales o una posada sin piñatas. Estos elementos tienen influencia asiática en su origen, al igual que las especias, el mango, el tamarindo, el papalote, el rebozo, el paliacate y la talavera poblana. Asimismo, encontramos elementos de origen africano en géneros musicales como el son y el jarabe. Es el caso del chuchumbé, que se canta desde el siglo XVIII en Veracruz. También los hallamos en bailes de carnavales, como el de la comunidad veracruzana de El Coyolillo, donde las personas se disfrazan con máscaras de figuras de animales y danzan al ritmo de los tambores. La influencia africana también está presente en los nombres de algunas localidades de Veracruz, como Mandinga, Yanga o Mocambo. En bailables como la danza de los diablos, el maracumbé y el fandango de Artesa, y en instrumentos musicales como la marimba o marimbola, el tambor de fricción y las quijadas. Respecto a nuestra gastronomía, encontramos el mestizaje novohispano en el uso de algunos ingredientes como hierbas, chile, frijol y maíz de influencia indígena, combinados con carnes europeas, cereales y cítricos árabes, frutas y verduras africanas, así como especias asiáticas, por mencionar algunas. Tamales, pozole, michotes, mole, chiles en nogada, buñuelos, bizcochos, mazapanes, ates, jamoncillos, muéganos, arroz con leche y cajeta. Son solo algunos de los sabores, olores y colores de la cocina mexicana. Las tradiciones y costumbres de origen virreinal siguen presentes, con cambios y permanencias en cada rincón de México. Como pudieron darse cuenta, la población africana, que ha sido denominada recientemente por algunos historiadores como la tercera raíz, también fue un elemento importante en el mestizaje cultural. Su influencia la podemos apreciar en la música y los instrumentos que la producen, por ejemplo, la marimba. Todo apunta a que fueron los esclavos africanos que llegaron a América durante la colonia quienes habrían traído las primeras versiones de la marimba. El instrumento que trajeron en esa época no era igual al que existe en la actualidad, sino que se fue modificando en esta parte del mundo a lo largo de los siglos. Por ejemplo, uno de los cambios fue que, en 1850, un chiapaneco de nombre Manuel Bolán Cruz se le ocurrió ponerle patas a la marimba para que, en vez de que se tocara sentado, se pudiera tocar de pie y así aumentarle la cantidad de teclas, por lo que el sonido cambió y lo hizo aún más complejo. Actualmente, la marimba es muy conocida en varios estados de la República, principalmente en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se sabe que es muy popular en Guatemala y en algunas partes de Costa Rica, Colombia y Ecuador. La vestimenta también fue otro de los aspectos que se modificó con la llegada de diferentes culturas, debido a la introducción y apropiación de nuevos materiales. La ropa nos puede ofrecer información como de dónde llegaban los materiales, hasta quiénes podían comprarlos o usarlos. Su uso dependía del grupo al que pertenecían las personas y la posibilidad de usar ciertas telas o accesorios. Por ejemplo, el vestuario de la que hoy conocemos como China poblana proviene de la mezcolanza de la cultura asiática y la novohispana. Según cuenta la leyenda, una joven de origen hindú fue traída y vendida en tierras novohispanas, obligada a vivir en el actual estado de Puebla.
Se dice que su peculiar forma de vestir y sus rasgos culturales dieron origen al traje típico que conocemos hoy en día. Esta vestimenta se ha vuelto parte fundamental de la cultura mexicana. Como podemos observar, sus colores y simbolismos hacen alusión a la identidad nacional. Este traje típico está compuesto por una falda llena de lentejuelas, una blusa cuyo bordado refiere a la vestimenta tradicional indígena y un rebozo y una fajilla que rodea la cintura. También podemos observar que esta vestimenta se encuentra repleta de colores llamativos. Sin embargo, resaltan el verde, blanco y rojo, los colores de la bandera mexicana, que si bien durante el virreinato no existía, el vestuario se ha ido adaptando a las características nacionales y culturales de nuestro país. Como recordarán, las campañas de evangelización fueron un factor fundamental en la mezcla cultural, ya que los frailes tomaron algunos rasgos de las prácticas culturales prehispánicas y las utilizaron para implantar el catolicismo entre los indígenas. Una de las festividades que se modificó y adaptó durante este periodo fue el Día de Muertos, una celebración que tiene origen en la época prehispánica. Cuando moría alguien, se realizaba una ceremonia que involucraba ofrendas y rituales, al igual que la preparación del cuerpo del difunto. También realizaban celebraciones anuales que ayudaban a los muertos a llegar más rápido a su lugar de descanso y a los familiares a sobrellevar la pérdida. Con la evangelización, los sacerdotes adaptaron estos rituales a la celebración católica del Día de Todos Santos. Esta tradición se ha ido transformando con el paso del tiempo. Actualmente, en muchos hogares mexicanos, cada 1 y 2 de noviembre se coloca una ofrenda para recibir la visita de los fieles difuntos. En ellas se pueden encontrar fotografías de los que ya no están presentes, sus platillos y bebidas favoritas, veladoras, dulces, adornos como papel picado, calaveritas de azúcar y un camino de cempasúchitl que guía el camino a seguir. Esta tradición varía de acuerdo con las diferentes regiones de México. ¿Cómo lo celebran ustedes con su familia y comunidad? Antes de continuar, les invito a ver y escuchar cómo se lleva a cabo el Hanal Pichán en el estado de Campeche. Pongan atención y traten de identificar elementos prehispánicos, europeos, africanos y asiáticos en sus ofrendas. Día de Muertos en Campeche, Hanal Pichán. Desde el 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre en nuestro estado se celebra el Hanal Pichán, o comida de las ánimas. Es un homenaje a nuestros difuntos que llevamos a cabo cada año siguiendo nuestras tradiciones mayas. Nuestros altares, donde las ánimas vienen a comer, siempre tienen las fotos de aquellos a quienes queremos recibir. Se iluminan con velas y ponemos los alimentos más tradicionales y los preferidos de nuestros fieles difuntos. Según nuestras tradiciones mayas, los altares están divididos en 3 pisos, que simbolizan el inframundo, la tierra y el cielo. También ponemos las cosas que más nos gustaban, sus comidas, sus dulces, a veces sus bebidas y licores favoritos. A los pichanitos, que son los niños difuntos, les colocamos dulces, frutas y juguetes. En Tepacán, los alfareros moldean silbatos con forma de animalitos para que puedan jugar. Nuestra principal preparación de Hanal Pichán es el pibipollo, que realizamos en familia con la receta que nos enseñaron nuestros abuelos. Todos participamos en la preparación. La preparación de los pibipollos inicia en la madrugada del 1 de noviembre, mientras se guisan el pollo, pavo o gallina y el puerco. Algunos trabajan en la recolección de leña y en cavar el agujero donde se va a hornear o cocinar nuestro pibipollo. Algunos cortan el tomate y la cebolla, otros limpian el epazote y el habanero, otros revuelven la masa con la manteca para la deliciosa cubierta del guiso. Ya listos los pibipollos, se envuelven en hojas de plátano, se enciende la leña y 1 hora después se colocan protegidos y se cubren con ramas y piedras calientes para que se cocinen enterrados. Además del Hanal Pichán, tenemos una tradición muy especial que se hace principalmente en Pomuch, un pueblo de Camino Real. Ahí los muertos no dan miedo, se les cuida y se les espera cada año con mucho cariño. Desde una semana antes del Día de los Muertos,
se realiza un ritual de origen maya que se conoce como la limpieza de huesos. Cada año se les lleva un cambio de paño, que son bordados a mano con mucho cariño y que sirven para envolver los restos de aquellos quienes en vida quisimos mucho. Se limpia con mucho cuidado, desde el hueso más pequeño hasta el cráneo. Se oyen pláticas, anécdotas e incluso risas. Y cuando se quedan solos con ellos, les platican todo lo que ha pasado en ese año cuando no estuvieron. Esta festividad ha crecido mucho en Pomuch y ahora se acompaña de música, altares públicos y un desfile muy especial. Para nosotros los campechanos es importante conservar nuestras tradiciones, nuestro Hanal Pichán, que permite que nuestro pasado y nuestro presente se toquen en una ceremonia única. Ven a vivir el Hanal Pichán con nosotros en Campeche. La labor de frailes y sacerdotes también influyó en la modificación del paisaje urbano. Esto se debió a que muchos de los encargados de cristianizar a los nativos se propusieron transformar las creencias originarias haciendo uso de cada recurso que estuvo en sus manos. Uno de ellos fue la edificación de al menos una iglesia fomentando el culto a un santo patrono. Muchos de estos templos fueron edificados y adornados bajo los criterios de corrientes artísticas y arquitectónicas traídas del viejo continente, que contribuyeron a la urbanización de la colonia española. Una de estas corrientes fue el barroco, un estilo artístico que se caracteriza por estar sobrecargado de adornos, colores llamativos y la combinación de fuertes luces y sombras. El estilo barroco adorna gran parte de las iglesias que conocemos hoy en día. Por ejemplo, la Catedral Metropolitana, el interior de la iglesia de Santa María Tonantzintla, en Puebla, o el templo de San Francisco Javier, actual Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán, Estado de México. Seguramente, ustedes conocen alguna construcción que se adhiere a esta corriente artística en su entidad federativa, ¿verdad? Es importante mencionar que al ser los indígenas quienes realizaban las pinturas o esculturas bajo el mando de los españoles, plasmaban elementos de su cosmovisión aún en estos lugares, pero muchas veces los disfrazaron. Por ejemplo, en el mural de este convento localizado en Culhuacán, Ciudad de México, los indígenas no perdieron la oportunidad de mantener parte de su identidad y colocaron algunos símbolos mesoamericanos. A este arte se le llama en la actualidad arte tequitqui y podemos encontrar muchísimos ejemplos, casi en todos los conventos que persisten en la actualidad. Por ejemplo, los de Morelos, Oaxaca, Puebla, Estado de México o el de Actopan en el estado de Hidalgo. Podemos ver reflejada esta fusión del arte mesoamericano y el europeo, tanto en las imágenes y esculturas como en la técnica. Como pudieron darse cuenta, a lo largo de la sesión, aún conservamos muchos rasgos que surgieron o se modificaron durante la época colonial, como la música, la arquitectura, algunos trajes, el uso de ingredientes originarios y de otras partes del mundo en platillos típicos y diversas tradiciones. Antes de despedirnos, les tengo un reto. En su cuaderno u hojas blancas, respondan qué festividades y elementos culturales de su comunidad son de origen no hispano. ¿Qué otras características culturales reconocen de nuestro pasado virreinal? No olviden ilustrar su trabajo. Este tema lo podrán encontrar en su libro de texto de historia. ¿Listo? Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.